Hola, hola, este es tu canal de noticias internacionales. Recuerda suscribirte y mantenerte con nosotros hasta el final del video. Casi la mitad de las principales ciudades de China se están hundiendo debido a la extracción de agua y el peso cada vez mayor de su veloz expansión, dicen investigadores. Algunas ciudades se están hundiendo rápidamente. Una de cada 6 supera los 10 milímetros por año. La rápida urbanización de China en las últimas décadas significa que ahora se extrae mucha más agua para satisfacer las necesidades de la gente, dicen los científicos. En las ciudades costeras, este hundimiento amenaza a millones de personas con inundaciones a medida que aumenta el nivel del mar. En el último siglo, esta ciudad se ha hundido más de 3 metros. En tiempos más modernos, el país está viendo evidencia generalizada de hundimiento en muchas de sus ciudades, que se han expandido rápidamente en las últimas décadas. 82 ciudades bajo la lupa. Para entender la magnitud del problema, un equipo de investigadores de varias universidades chinas examinó 82 ciudades, todas ellas con una población de más de 2 millones de habitantes. Los investigadores utilizaron datos de los satélites Sentinel-1 para medir los movimientos verticales de la Tierra en todo el país. Al analizar el periodo comprendido entre 2015 y 2022, el equipo pudo determinar que el 45% de las áreas urbanas se están hundiendo más de 3 milímetros por año. Alrededor del 16% del suelo urbano se está hundiendo más de 10 milímetros del año, lo que los científicos describen como un descenso rápido. En otras palabras, significa que 67 millones de personas viven en zonas que se hunden rápidamente. Los investigadores dicen que las ciudades que enfrentan los peores problemas se concentran en 5 regiones. La magnitud del declive está influenciada por una serie de factores, incluido la geología y el peso de los edificios, pero un elemento importante, según los autores, es la pérdida de agua subterránea. Básicamente esto significa la extracción del agua debajo o cerca de las ciudades para uso de la población local. Esto ya se ha visto en varias zonas urbanas importantes en todo el mundo, como Houston, Ciudad de México y Delhi. En China, el equipo de investigación pudo asociar la extracción de agua de más de 1.600 pozos de monitoreo con niveles crecientes de hundimiento. Creo que la extracción de agua es, en mi opinión, probablemente la razón dominante, señala el profesor Robert Nichols de la Universidad de East Anglia en Reino Unido, que no participó en la investigación. En China hay mucha gente que vive en áreas cuyos sedimentos se están al punto de vista geológico, se han depositado recientemente, así que cuando se extrae agua subterránea o se drena del suelo, tiende a hundirse. Transporte y minería, otros factores que están influyendo, incluye los sistemas de transporte urbano y la extracción de minerales y carbón. En la región norte de Pingxing, una de las zonas carboníferas más grandes en el país, la tierra se está hundiendo a una velocidad extremadamente rápida de 109 milímetros por año. Los autores del estudio dicen que una gran amenaza en el futuro viene, es la exposición de las poblaciones urbanas a las inundaciones debido a una combinación de hundimiento y aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático. En 2020, alrededor del 6% de China tenía una elevación relativa por debajo del mar. Dentro de 100 años, esta cifra podría aumentar el 26% del país en un escenario de emisiones de carbono medidas altas. Los investigadores dicen que la Tierra se está hundiendo más rápido de lo que suben los mares, pero en conjunto podrían a cientos de millones de personas en riesgo de inundaciones. Sin embargo, los estudios muestran que existen estrategias efectivas que pueden combatir el fenómeno. Los problemas de hundimiento han afectado en el pasado otros centros urbanos importantes de Asia, incluido Osaka, Japón. Tokio se ha hundido alrededor de la zona del aeropuerto hasta 5 metros en el siglo XX, explica el profesor Nichols. Pero en la década de los 70 utilizaron buenas tuberías de agua para otras áreas y también tenían una ley que decía que no se usaría el agua de pozo, y en eso esencialmente detuvo el hundimiento. El estudio fue publicado en la revista Science. Siguiendo con más noticias, la alarma de Israel ante la posibilidad de que el Corte Penal Internacional emita una orden de detención contra sus líderes. Funcionarios israelíes están preocupados por la posibilidad de que el máximo tribunal penal de la ONU emita órdenes de arresto contra los principales líderes políticos y militares bajo sospecha de crímenes de guerra. Algunas informaciones sugieren que el primer ministro Benjamin Netanyahu podría estar entre ellos. La Corte Penal Internacional ha estado investigando las acciones de Israel en los territorios ocupados durante los últimos años y más recientemente también las acciones del grupo palestino Hamas. Tienen el poder de acusar y juzgar a personas
por crímenes según el derecho internacional. En el pasado ha emitido órdenes de arresto contra líderes como el presidente ruso Vladimir Putin y el de Libia Muammar Gaddafi, y militares como el ugandés Joseph Kony. Netanyahu ha dicho que las posibilidades de que importantes figuras de Israel se unan a la lista de buscados por la CPI es un ultraje de proporciones históricas, acusando a la Corte de intentar paralizar la capacidad de su país para defenderse. El hecho de que haya elegido hacer comentarios públicos sobre este asunto sugiere que entre bambalinas se está discutiendo el tema activamente. Si bien la CPI no ha confirmado nada, cuando el fiscal jefe Karim Khan visitó Israel y Cisjordania ocupada en diciembre pasado, su mensaje fue claro. El abogado británico recorrió los lugares de los ataques de Hamas en las aldeas israelíes cercanas a la valla de Gaza del 7 de octubre. También se reunió con líderes políticos y viajó a Ramallah para hablar con las familias de las víctimas palestinas sobre sus experiencias en Gaza y Cisjordania. Khan condenó la violencia sufrida por civiles de ambos lados y prometió investigar los hechos. Todos los actores deben respetar el derecho internacional humanitario, aclaró en un comunicado en su momento. Si no lo hacen, no se quejen cuando mi oficina deba actuar. Khan dijo que los ataques del 7 de octubre, en los que hombres armados liderados por Hamas mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a 253 rehenes, representan algunos de los crímenes internacionales más graves que conmociona la conciencia de la humanidad. Representan algunos de los crímenes internacionales más graves que conmocionan las conciencias de la humanidad. Crímenes que la CPI fue creada para abordar. En el caso de Israel, destacó la obligación de llevar a cabo su operación militar en Gaza según parámetros legales claros que rigen los conflictos armados. Israel ha sido acusado de no proteger a los civiles durante el bombardeo en Gaza, aunque insiste en que toma todas las medidas necesarias para evitar víctimas. El Ministerio de Salud del territorio palestino, dirigido por Hamas, dice que más de 34.500 personas han muerto allí desde que comenzó la guerra y que muchos eran niños y mujeres. Khan también subrayó la necesidad de que la ayuda humanitaria llegue a Gaza, siendo el acceso a alimentos, agua y suministros médicos un derecho básico para los civiles, sin más demora y a ritmo y escala. También instó a Hamas a no desviar ni hacer mal el uso de suministros cuando llegaran, después de las acusaciones de Israel de que sus miembros estaban saqueando camiones y robando ayuda, impidiendo que llegara a la población en general. Israel no es miembro del CPI y dice que la Corte no tiene jurisdicción sobre el país, pero el tribunal ha dictaminado que desde 2015 sí tiene jurisdicción sobre Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, después que todos los palestinos ratificaran su tratado fundacional, el Estatuto de Roma, como Estado de Palestina. Ninguna democracia de estilo occidental ha recibido antes una orden de arresto de la CPI contra alguno de sus líderes. Si le sucede a Netanyahu, será el primero. Los israelíes están particularmente preocupados por el estigma y el posible aislamiento que conllevaría. Michael Oren fue embajador de Israel en Estados Unidos en el 2009 y 2013. En entrevista con la BBC, habló sobre el reciente caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, en el que acusó a Israel de genocidio contra la población palestina en Gaza, un señalamiento que el país rechaza. En enero, el tribunal emitió un fallo provisional que ordenaba a Israel tomar medidas para prevenir actos genocidas en Gaza, pero no llegó a decirle que detuviera su ofensiva militar. Israel salió relativamente ileso de esos procedimientos, pero el hecho de que llevaran a cabo significaba que Israel había perdido la batalla. No deberían haber detenido en eso en absoluto, y ciertamente es un golpe a nuestra posición internacional y a nuestra seguridad, porque un país cuyos líderes son acusados de crímenes de guerra es más vulnerable. Geoffrey Nice, otro abogado británico, dirigió el procesamiento del expresidente serbio Slobodan Milosevic por crímenes de guerra en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Señala que las acciones de ambas partes en este conflicto están dentro del foco de atención de la CPI. Cualquier investigación no afectará solo a las fuerzas de defensa de Israel y a los dirigentes políticos y militares de ese país, sino también a Hamas. También abordó la sugerencia de la CPI podría estar bajo presión política para considerar su toma de decisiones. Los gobiernos de todo el mundo, particularmente los gobiernos grandes y poderosos, están ahí para proteger los intereses de sus países. Entonces, si ven que se acerca un juicio o una investigación, eso les causaría a un país un gran daño en su reputación, y si consideran que pueden interferir en el juicio o los procesos de investigación para salvarse de ese daño a su reputación, entonces lo harán, porque están actuando en interés de su país. El plazo para emitir órdenes puede variar y a veces transcurre
transcurre semanas e incluso meses entre el momento en que el fiscal de la CPI la solicita y los jueces la condenan. A veces los detalles pueden mantenerse confidenciales si se considera que hacerlos públicos disminuirían la posibilidad de un arresto. Una medida así contra Netanyahu, sus socios políticos o los comandantes militares israelíes también tendría implicaciones prácticas. Afectaría su capacidad para viajar, ya que las naciones del Estatuto Romano están obligadas a entregar a personas con órdenes de arresto en su contra. Sin embargo, algunas de estas naciones han ignorado las órdenes del CPI en los últimos años. El embajador israelí Michael Oren cree que el impacto sería final, mucho más amplio, y cambiaría la narrativa de la sociedad israelí. En general, la sociedad israelí responde al amor, no responde a la agresión. Si quiere obtener concesiones de los israelíes, no los golpees en la cabeza, abrázalos, dijo. Toda esta medida tiende a movilizar la aguja política de este país hacia la derecha y no al revés. Tendría un efecto boomerang y en lugar de abrir caminos a un posible proceso diplomático, probablemente lo cerraría.